Bienvenidos a este video donde vamos a poder compartir información relevante acerca de tiro parabólico del módulo de matemática en la física del profesorado en matemáticas de la Universidad del Valle, CECUL. En las ocasiones anteriores, con relación a las sesiones, tanto presenciales como en la sesión virtual de la semana pasada, pues dimos inicio eh, con relación al tiro parabólico. Y pues podemos definir que el tiro parabólico es un tiro en dos dimensiones, puesto que sus aplicaciones básicas se radican en el tiro de proyectiles. Entonces, es en dos dimensiones porque se hace el análisis tanto para el eje Y como para el eje X. Se entiende que en el eje Y se hace el análisis con relación a la altura máxima que alcanza el proyectil o la partícula, y en el eje X se hace el análisis relacionado al avance que tenga este proyectil. Es eh, preciso hacer recordatorio también que vamos a poder hacer el análisis de la posición de la partícula en una determinada posición. Y para ello pues se hace necesario poder descomponer la misma en sus componentes rectangulares. Otro dato curioso del tiro parabólico es que mientras el proyectil o la partícula alcanza la altura máxima, es decir, en el movimiento ascendente, la velocidad en Y se reduce a tal punto que es igual a cero en la altura máxima, y en ese momento de la cúspide la velocidad en X pues es igual a la velocidad inicial del lanzamiento del proyectil. Al iniciar el movimiento del descenso pues ya adquiere una nueva velocidad en Y. Estos son aspectos relevantes que hemos visto desde las sesiones anteriores cuando dimos inicio al desarrollo del tiro parabólico. Pues acá tenemos algunos ejemplos del tiro parabólico de la vida cotidiana. El primero que aparece acá es el disparo de un proyectil militar, que son los ejercicios más comunes que vamos a encontrar en los textos o en los buscadores de internet con relación a cómo es que se describe la trayectoria de este proyectil. Por eso acá menciona que es carga de artillería, morteros, etcétera, haciendo el análisis desde la salida del cilindro del cañón hasta el punto de caída u objetivo de lanzamiento de, del disparo inicial. El chorro de agua de una manguera, es decir, las empleadas por los bomberos para sofocar un incendio. Estas describen ciertamente un movimiento parabólico. Esto es similar a los depósitos para, para agua, ¿verdad? Para almacenar agua. Describen un tiro parabólico. Ciertamente es una media parábola, ¿verdad? La que describe este tipo de ejemplos en relación al tiro parabólico. El lanzamiento de una piedra, que cuando fuimos niños fuimos capaces de poder lanzar piedras con la finalidad de poder bajar alguna fruta en especial, fruta de temporada. Y esto ciertamente pues el lanzamiento de una piedra cuando intentamos derribar frutas de un árbol, pero les erramos y caen del otro lado, ¿verdad? Entonces describe una trayectoria parabólica. El saque de voleibol, que hace elevarse la pelota por encima de la red y caer con el mismo ángulo de inclinación del otro lado, también es uno de los ejemplos eh, del tiro parabólico en la vida cotidiana. El rebote de una piedra sobre la superficie del agua pues también trazará pequeñas parábolas cada vez más chicas con cada rebote hasta que la piedra hasta que pierda, perdón, el empuje inicial y se hunda. También de niño nosotros jugábamos con este pequeño experimento y desconocíamos realmente lo que sucedía. El lanzamiento de una bomba o misil, por ejemplo, desde un avión en pleno vuelo,
es un movimiento semiparabólico, pues cursa la mitad de una parábola. Era lo que les mencionaba con relación a los problemas de los depósitos para almacenamiento de agua. Cuando se abre la llave de paso, pues se describe una semiparábola. Veamos ahora, recordemos algunos ejercicios del tiro parabólico. En estos ejercicios, pues, ya hemos visto algunos con relación al cálculo de alturas, máximas, velocidades, alcances. En este caso, tenemos el planteamiento de este problema, el cual está escrito de la siguiente manera. Alguien patea un balón de fútbol y este sale despedido en un ángulo de 37 grados y con una velocidad de 20 metros por segundo. Sabiendo que la constante gravitatoria es de 9.8 metros por segundo cuadrado, debemos calcular la altura máxima del balón, el tiempo total que permanece en el aire, la distancia que ha recorrido al caer. Recordemos que para el tiempo total, recordemos que es 2 veces el tiempo de subida, o sea, es decir, el tiempo de subida es el mismo tiempo de descenso, ¿verdad? Entonces, por eso es que se multiplica por 2. Entonces, en el primer inciso nos piden calcular la altura máxima del balón. Bueno, en este caso, para poder calcular la altura máxima, pues necesitamos poder calcular las velocidades o las componentes rectangulares de estas, ¿verdad? En este caso, pues tenemos que para la componente en X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La velocidad inicial es de 20 metros por segundo por el coseno de 37 grados. Eso es igual a 15.97 metros por segundo. La velocidad en Y, pues la componente Y, velocidad inicial por seno del ángulo, 20 metros por segundo por el seno de 37 grados, es igual a 12.0 metros por segundo. Para obtener el tiempo de la altura, en este caso, eh, utilizamos esta fórmula de acá, ¿verdad? Refiriéndonos a que la velocidad final en Y es igual a 0 y la velocidad inicial, en este caso, vamos a tomar esta que ya calculamos, 12.03 metros por segundo, dividido la gravedad. 0 menos 12.03 metros por segundo dividido 9.8, eso es igual a 1.22 segundos. Ese es el tiempo para alcanzar la altura máxima. Entonces la fórmula de la altura máxima es igual a la velocidad inicial en Y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado dividido 2. Este 12.03 por 1.22, que este salió del cálculo de acá, ¿sí? Más menos 9.8 porque la gravedad está en contra del movimiento del proyectil. Por 1.22 dividido 2, esto es igual a 7.38 metros. Esta es nuestra altura máxima. Para obtener el tiempo total, pues como les mencionaba al inicio, como ya tenemos el tiempo de ascenso para alcanzar la altura máxima, solo multiplicamos por 2, puesto que el tiempo de descenso es igual al tiempo de ascenso, tal como aparece acá, ¿verdad? Entonces, la altura máxima es de 1.22 segundos para el tiempo, por 2 es igual a 2.44 segundos. Eso sería para el tiempo. Luego, para poder obtener o calcular el alcance máximo, es decir, el desplazamiento en X, en este caso, pues tenemos que X es igual a la componente rectangular en X por el tiempo total, ¿verdad? Entonces, el tiempo total. Esto es 15.97 metros por segundo, que esto lo obtuvimos del primer cálculo que hicimos, este de acá. La componente rectangular de X, 15.97 metros por segundo. Por 2.44 segundos, eso es igual a 38.96 metros. La distancia que ha recorrido al caer es el último inciso. Entonces, en este caso, utilizamos esta de acá, pero gravedad por tiempo más la velocidad en la componente Y, que también ya lo calculamos, menos 9.8 por un segundo más 12.03. Esto es igual a 2.23 metros por segundo. Esto es para
la velocidad final en Y. La velocidad final en X, pues ya la calculamos, que fue la que utilizamos acá arriba en este cálculo, 15.97 metros por segundo. Dado que es constante, ya también definimos esa parte, que la velocidad en X va a ser constante. Entonces, esto es con relación al tiro parabólico. Eh, con relación a algunos ejemplos de la aplicación que nosotros vamos encontrando en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, esperando que haya podido ampliar un poco eh, la perspectiva que ustedes tienen acerca de este tema en especial, que es bastante complejo por la situación de tener que hacer los análisis en las dos coordenadas, ¿verdad? Entonces se torna un poco difícil para nosotros como estudiantes en este sentido, puesto que eh, no tenemos las bases sólidas. Esto también hemos dicho que el tiro parabólico tiene estrecha relación con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero también tiene estrecha relación con la caída libre y el tiro vertical. Entonces, si nosotros tenemos claro algunos conceptos básicos de estas temáticas que les acabo de mencionar, no tendría que ser o no tendría que representar algún inconveniente el poder hacer este tipo de análisis. Al igual, la práctica pues es la que nos va haciendo adquirir esa experiencia para la resolución de los problemas. Es importante mencionar también que nosotros debemos analizar los problemas detenidamente, leerlos hasta que podemos llegar a comprender qué datos nos está proporcionando el problema y qué datos necesitamos calcular de ese problema. Cuando ya tenemos esta interpretación de los datos, pues ya vamos a la búsqueda de las respectivas fórmulas a utilizar y pues a sustituir los datos proporcionados por el problema. Esto es algo bastante fundamental y es aplicable para cualquier problema de aplicación matemática, no solamente en la física, que es nuestro módulo en matemática general, en cualquier rama, matemática, física, química, estadística. Lo importante es poder leer el problema hasta que lo hemos comprendido, sacar una tablita de datos para poder saber qué datos nos está proporcionando el problema, qué datos necesito calcular de ese problema y poder de esa manera seleccionar las fórmulas a utilizar con los datos que el problema me está proporcionando. Esperando que este video pues ayude bastante a la comprensión de esta temática, pues estamos siempre a la orden y a compartir otro video más adelante. Muchas gracias.